Hola, bienvenidos una vez más a su canal Sendero Victorioso. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Hoy seguiremos leyendo nuestro Evangelio según San Marcos en su capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. En esta lectura nos encontramos con tres partes. Por un lado, Jesús nos habla del divorcio. Una vez más, los fariseos se acercan a Jesús con una pregunta capciosa para tentarle: ¿Puede un hombre odiar a su mujer? Con cualquier respuesta que pudiera dar Jesús, iban a juzgarlo. Por un lado, si decía que no, contradecía lo que Moisés decía en la ley, y si respondía así, lo acusarían de juzgar y por ser ambiguo en lo que enseñaba. Sin embargo, él le responde con otra pregunta: ¿qué dice la ley de Moisés? Según esta ley, le estaba permitido dar carta de divorcio en caso de encontrar algo indecente en ella. Pero ¿hasta qué punto llegaba lo indecente? Ellos lo habían malinterpretado, que hasta por no saber cocinar la mujer, podía solicitar el divorcio. Sin embargo, lo que parecía una discusión sobre el divorcio se centró en el matrimonio. Jesús regresaba a la idea original del matrimonio, donde no estaba planeado el divorcio, pues es pecado.
pero los divorciados pueden ser perdonados si se arrepienten. Jesús enseña que el matrimonio es algo que Dios mismo constituyó con Adán y Eva cuando dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. En el segundo punto, Jesús bendice a los niños. Tanto Marcos como Mateo escriben estas enseñanzas juntas. Hablar de divorcio afecta tanto en la vida de los más pequeños del hogar, pues en la actualidad podemos ver a tantos jóvenes que se involucran en problemas a consecuencia del divorcio de sus padres. Pero Jesús ama tanto a los niños que Él quiere que vengan a Él. No es necesario ser un adulto para creer en Él. Al contrario, nos hace una invitación para ser como niños. Él los tomó en sus brazos como a nadie más había tomado así. Ser como niños se refiere a volver a la inocencia que tienen ellos, pues al crecer nos volvemos orgullosos y a veces creemos saber más que otros. Lo que Jesús quiere es que ejercitemos una fe sin complicaciones, como la fe que tiene un niño hacia sus padres. En el tercer punto nos habla sobre el joven rico. Este era alguien que llegó corriendo a Jesús y se arrodilló delante de él para hacerle una pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le citó los mandamientos que tienen que ver con el amor hacia el prójimo. Le habló de cómo era su relación con los hombres, a lo que él respondió que había obedecido a todos los mandamientos, pero le hacía falta algo. ¿Cuál era su relación con Dios? El joven se entristeció al oír a Jesús decirle que vendiera todo, que dejara todo para seguirlo, pero él amó más las riquezas que la vida eterna. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En Dios o en las riquezas? Toma en cuenta que con nada material o terrenal podrás comprar la vida eterna. Solo tienes que dejar todo y seguir a Jesús. Es decir, renunciar a todo lo que tengas como prioridad antes que a Dios. Recuerda que solo con Dios obtenemos lo imposible y Jesús promete una recompensa por seguirlo. Querido hermana o hermano que nos está escuchando, no olvides que para obtener la vida eterna debes creer en el Hijo de Dios y aceptarle como tu Salvador, pues solo así podrás heredar su reino. Que el Señor te bendiga.